Estamos hoy viendo el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer, hermanos, el texto que nos da la palabra. Estamos usando Reina Valera 1960 y dice así desde el versículo 1: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, queridos hermanos, este es el texto del capítulo 3, hermanos, y vamos a ir comentando, hermanos, desde el versículo 1. Ah, bien, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios fue dada a estos hombres que Dios escogió y que fue escrita, hermanos, en prosa, no fue separada como hoy la tenemos en estas Biblias impresas, segmentada por capítulos, por versículos, que incluso contienen algunas versiones, algunos subtítulos acerca del tema de ese pasaje. Hermanos, los textos que fueron dados por Dios a estos santos hombres fueron dados, hermanos, de manera que ellos escribieron, hermanos, todo el texto que Dios les dio y así lo mandaban, hermanos, para que se diera a conocer. No estaba dividido en capítulos ni en versículos, sino que para nuestro mejor aprovechamiento y estudio, hermanos, se fue condensando y se fue segmentando de esta manera. Pero el versículo que tenemos hoy como el versículo 1, hermanos, del capítulo 3 es una idea que viene desde el capítulo 2. Pablo está diciendo que él quiere, hermanos, ver a la iglesia, que quiere estar con la iglesia, sin embargo, que fue impedido varias veces por Satanás. Y entonces, hermanos, llega un punto en el que él dice, ya no puedo soportar más esta espera, y entonces se queda él con algunos discípulos y envían a Timoteo, hermanos, para que vaya a ver a la iglesia, para que visite a los hermanos en Tesalónica. Ellos estando en Atenas, mandan a Timoteo, hermanos, y entonces Timoteo va con la encomienda, hermanos, de supervisar a la iglesia. Tengan en cuenta eso, supervisar a la iglesia. Y dice así el versículo 2 que Timoteo fue enviado y Timoteo cumplía, hermanos, con las calificaciones de un siervo de Dios. Dice aquí que es un siervo de Dios y colaborador de Pablo en el Evangelio de Cristo. Timoteo, hermanos, iba, aunque era joven, hermanos, iba, hermanos, con la preparación necesaria y con, hermanos, con la aprobación de Dios en el Evangelio para poder supervisar a la iglesia. Con tal, hermanos,
de lo que dice el versículo 2 al final, con tal de confirmar y exhortar a la iglesia respecto de vuestra fe. Dice, más bien, respecto de su fe. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace Pablo, hermanos? Toma a Timoteo y lo manda para confirmar y exhortar a la iglesia. Esto es importante, hermanos. Pablo está, hermanos, con esta necesidad de saber cómo sigue la iglesia, cómo está caminando la iglesia. Y entonces es necesario que la iglesia sea confirmada en el Evangelio y que los puntos que puedan estar ahí, tal vez en debilidad o tal vez no muy claros, los puntos que se tengan que corregir van a ser, hermanos, temas de exhortación de parte de Timoteo para la iglesia. Entonces, este es el objetivo por el cual Timoteo envía a este discípulo, hermanos. Y también, hermanos, para que la iglesia que está en Tesalónica tenga tranquilidad acerca de el destino y el devenir, hermanos, de los discípulos, de Pablo y sus compañeros. Porque ellos salen, hermanos, el libro de los Hechos nos va a narrar, hermanos, que ellos salen de Tesalónica, hermanos, por la revuelta, hermanos, y la presión que hacen los judíos en contra del Evangelio. Pero entonces así dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Las tribulaciones que pasaron ahí en Tesalónica y las que les continuaron, hermanos, en medio de su viaje. En este momento están en Atenas y hay varias cosas. Pablo está completamente entregado a la predicación ahí en Atenas. Ya han pasado 3 meses aproximadamente. Y entonces, hermanos, Pablo está, hermanos, perdón, lo que está narrando aquí es que para el momento en que Pablo manda a Timoteo, ya están en Atenas y ya han pasado aproximadamente esos 3 meses, hermanos. Y entonces, pues Pablo necesita saber que los hermanos están bien, van caminando en el Evangelio, pero que también los hermanos sepan que estos discípulos que llegaron a su región, que les presentaron a Cristo, siguen continuando en el Evangelio y siguen presentando a Cristo a todos los hombres en las sinagogas y también en los estrados de las plazas públicas, hermanos. Ellos también necesitan saber que la iglesia sepa que recibe esta noticia. Ellos quieren, hermanos, confirmar que la iglesia está enterada de que no llegaron, dieron el evangelio y se fueron y la obra se perdió, sino que ellos están continuando, hermanos. Y dice el versículo 4 que aunque cuando estaban juntos, Pablo, Silas, Timoteo, los discípulos que estaban ahí, le decían a la iglesia, miren, nos van a venir pruebas, nos van a venir tribulaciones, persecuciones. Ustedes tienen que saberlo. No se espanten de esto que está aconteciendo ahorita, porque para esto fuimos puestos. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque aún los padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesús, aún también pueden venir a nuestras vidas y con gozo los vamos a tomar, pero vamos a seguir predicando el Evangelio. Nada nos va a detener. Tienen que saber eso. Y Timoteo también lleva esta noticia. Sí, sí estamos en persecución, sí estamos en necesidad, sí estamos en tribulaciones, pero continuamos con la obra que nos fue encargada. Y yo vengo aquí a verlos, querida iglesia, para saber cómo están caminando en el Evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Gracias, Amén. hermano. Gracias, gracias, hermanas. Bien. Y entonces vean, hermanos, algo que quiere hacer Pablo es informarse de su fe. Versículo 5 dice que no pudiendo soportar más, envió a Timoteo para informarse de la fe de la iglesia. ¿Y por qué se quiere informar Pablo? Por el motivo siguiente, dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. De hecho, hermanos, hay otra carta también donde dice que Pablo teme que la iglesia haya sido engañada como Eva fue engañada. Entonces, ¿por qué Pablo está metiendo esto? ¿Por qué dice, tengo que informarme de cómo está la fe de los hermanos? No sea que el tentador los haya tentado. Bien, hermanos, eh,
Hace un rato explicaba, hermanos, en otro aposento, que la estrategia de Satanás, ¿cuál es? Es venir ante las personas, poner en juicio la palabra de Dios, atacar directamente la palabra de Dios, su veracidad, su fiabilidad, su verdad absoluta. Satanás viene y quiere poner en duda la palabra de Dios y va a atacar la palabra de Dios. ¿Y qué más hace? Pone una mezcla de verdad con mentira a fin de crear confusión. Y entonces cuando ya hay confusión acerca de la palabra de Dios, viene el engaño, hermanos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque esa es la estrategia que Satanás ha mostrado en la palabra de Dios. Los registros que tenemos de la obra de Satanás, hermanos, desde Génesis 3, que es cuando el hombre cayó, hermanos, muestran este patrón. Por eso la Biblia en Juan 8:44 nos dice que Él es padre de mentira. Él es un homicida. Él no ha permanecido en la verdad. Él cuando habla, habla mentira. Hermanos, Pablo necesita saber que la iglesia, hermanos, está firme en la fe, porque sabe bien que el tentador anda buscando, hermanos, a la iglesia, anda buscando pervertir el evangelio, anda buscando deshacer la obra, hermanos, de los discípulos. Sin embargo, hermanos, y para la gloria de Dios y el descanso de Pablo, hermanos, dice el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vernos, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo se siente consolado, se siente aliviado, hermanos, de que la iglesia está caminando porque la iglesia permanece en fe y además tiene frutos de amor. Ellos están caminando, hermanos, en el Evangelio. Ellos expresan a Timoteo que le tienen gran cariño a estos discípulos que les presentaron a Cristo y que desean verlos. Y entonces, hermanos, se entiende, hermanos, que hay una correspondencia en amor. Hay un deseo de ambas partes para verse, porque se aman, hermanos. Pablo en esta carta, hermanos, toda la carta va a estar expresando, hermanos, el amor por la iglesia. Es la primera carta que escribe Pablo y es uno de los primeros textos, o tal vez el primer texto del Nuevo Testamento. Se escribió prácticamente a la par que la carta de Santiago. No sabemos con exactitud cuál fue primero, hermanos. Sin embargo, hermanos, son los primeros textos del Nuevo Testamento. Y, hermanos, se ve en estas líneas, hermanos, el amor que Pablo tiene por esta iglesia. Y entonces recibe consuelo de saber, hermanos, que la iglesia se mantiene en el Señor Jesucristo. Y entonces, a pesar, hermanos, de que había necesidad en la vida de Pablo, en la vida de Silas, en la vida de los demás discípulos que estaban apoyándoles en el ministerio, a pesar, hermanos, de que había obstáculos y de que había oposición y que también eran afligidos, hermanos, reciben consuelo en su corazón porque la iglesia en Tesalónica se mantiene en la fe. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Gracias, hermanos. Y vean, esta expresión, hermanos, es muy particular, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, Pablo dice, vivo, ahora que ya sé que están firmes en el Señor, vivo. Hermanos, de verdad, hay un amor de parte del apóstol Pablo, hermanos, sobre las iglesias. Hay un amor, hermanos, sobre los discípulos. Hay un amor que vamos a ver ahorita. ¿En qué, hermanos, en qué se puede poner en práctica ese amor? En interceder por ellos. Dice ahí, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia? Ahí está, hermanos. Una manera práctica de mostrarle amor a la iglesia es
orar por ellos de noche y de día con gran insistencia. La iglesia de Tesalónica tiene ahí a alguien que intercede por ellos. Tiene a un discípulo, hermanos, o discípulos que están ahí, hermanos, pendientes para poder, hermanos, de verdad, estar llevándolos delante de Dios en oración. No hay nada, hermanos, de verdad, tan grande como eso, hermanos. Estar al pendiente de los hermanos de noche y de día. Eso se asemeja, hermanos, se asemeja a lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 5, perdón, en Juan 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pues Pablo está dejando la vida, hermanos, en la predicación del Evangelio, exhortándolos con la palabra, pero también orando, hermanos, en todo tiempo por la iglesia. Y es un sello característico de sus cartas. Pablo siempre está orando por la iglesia. Hermanos, Pablo anhela ver a la iglesia y dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. O sea, Pablo, hermanos, no quiere quedarse, hermanos, hasta donde llegó con los hermanos. Quiere seguir enseñando. Quiere seguir, hermanos, confirmando a los hermanos. Quiere seguir afirmándolos en la fe. Quiere seguir instruyéndolos. Hermanos, necesitamos ser discípulos como Pablo. Que anhelamos, hermanos, que otros puedan recibir a Cristo, que otros puedan seguir la palabra, que otros permanezcan en la fe. Intercedamos por ellos, ayudémosles a crecer. Ese es el compañerismo cristiano, hermanos. Ese es el compañerismo que Dios dejó en su iglesia. Que juntos todos, hermanos, permanezcamos en la doctrina de los apóstoles, permanezcamos en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. ¿Dónde está esto? Hechos 2:44, perdón, 2:42 al 44, hermanos. Todos aquellos que fueron reunidos y atraídos para ser iglesia, todos los que recibieron el mensaje fueron salvos, todos los que se bautizaron y creyeron, hermanos, todos, hermanos, perseveraban así. Y Pablo, hermanos, aunque llegó años después a la iglesia, hermanos, siguió con la misma línea, porque es la obra que Dios desea para su iglesia. Vean entonces, hermanos, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. O sea, Pablo dice, sí, ya estoy consolado de saber que están bien, de saber que siguen en el Evangelio, pero yo necesito verlos otra vez. Y pido al Señor que me lleve a encontrarme con ustedes otra vez. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 Gracias, hermanos, gracias. Bien, y los versículos finales dicen esto. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Cuando Timoteo regresa, unos versículos antes, hermanos, dice que informó acerca de su fe y amor. También comentaba en la reunión anterior, hermanos, que la palabra fe, hermanos, es una palabra, hermanos, que en nuestro idioma se ha desdibujado un poco y que se diluye un poco. Sin embargo, hermanos, en el texto original y para el tiempo del primer siglo, hermanos, la palabra fe implica que crees, que entiendes y que actúas. La palabra fe, hermanos, conlleva acción. Por tanto, hermanos, cuando la iglesia creía, hay fe, creía, hermanos, le venían frutos porque Dios accionaba en ellos. Ellos eran movidos a actuar. Ellos eran puestos, hermanos, sobre esas buenas obras que nos dice Efesios, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros a fin de que andemos en ellas. Hermanos, cuando la iglesia, hermanos,
descrita en las cartas, descrita en el libro de los Hechos, creía, hermanos. Hermanos, la iglesia siempre tenía frutos. Y uno de estos frutos es el amor. Timoteo informa a Pablo, sí, la iglesia está en fe y está en amor. Y entonces Pablo dice, que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, también como lo hacemos nosotros para con ellos. Hermanos, qué fruto tan grande el amor. Es un gozo, hermanos, ver que hay hermanos, hay hermanas que han creído como nosotros y que están creciendo en amor y que te aman y que también tú los amas. Hermanos, qué gozo, hermanos, experimentaba Pablo de saber que por medio de su vida, llevando el Evangelio, presentando a Cristo crucificado y resucitado, gente venía a salvación y permanecían en fe y había frutos de amor. Vean lo que dice el versículo 3, hermanos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Por qué Pablo desea ver a la iglesia? ¿Por qué está ávido de saber acerca de la iglesia? Hermanos, porque desea que aquellos que fueron expuestos a la verdad de Dios y que se convirtieron al Señor, permanezcan en fe, den frutos y que sus corazones estén firmes, irreprensibles en santidad, porque el Señor regresa, porque el Señor viene de nuevo, el Señor Jesucristo viene con todos sus santos. Porque este es el tema central de la carta, hermanos. Y el Señor Jesucristo viene. Está a lo largo de la carta. Está mencionado varias ocasiones. Este es el mensaje central de Primera de Tesalonicenses. Jesucristo viene. Y hermanos, no es de extrañar, porque es el primer tema fuerte, digamos, de las doctrinas grandes o fundamentales de nuestra fe, abordado en la primera carta de Pablo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina fundamental para nosotros también hoy. Cristo viene, hermanos. Y al igual que la iglesia en Tesalónica, nosotros necesitamos permanecer firmes, irreprensibles en santidad. Que nuestro corazón se mantenga, hermanos, en el Señor. Que nuestra vida esté centrada en Cristo. Que nosotros hagamos a un lado las cosas del mundo y como implica la palabra santidad, seamos apartados para el uso y la gloria de Dios. Esto desea Pablo de la iglesia. Está de verdad, hermanos, enfocado en que la iglesia se mantenga pura, sin mancha, irreprensible, sin contaminación, sin arruga, para su Señor, para su dueño. Hoy, hermanos, no es diferente. Nosotros como iglesia, como parte de esta comunidad de personas que fueron apartadas para creer en el Señor Jesucristo, para que seamos salvos solamente por fe. Vivamos vidas, hermanos, que le den la gloria a Él. Que nuestros corazones se mantengan a pesar de las corrientes del mundo. Que la palabra nos ayude a estar anclados, hermanos, en la obra de Cristo. Y no nos movamos, ni a derecha ni a izquierda. No seamos arrebatados, hermanos, de nuestro Señor. Porque el Señor Jesús dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Los que somos del Señor vamos a permanecer en el Señor. Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. También en el Antiguo Testamento dice que estamos guardados en el hueco de la mano del Señor. Hermanos, Pablo en Romanos 8 nos va a decir que nada nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, verdaderamente, la iglesia, hermanos, la que es verdaderamente iglesia, permanece firme en el Señor.
está creciendo en amor, su fe se mantiene, camina, hermanos, y espera a su Señor. Este es el mensaje de la carta. El Señor regresa. Quiero ver, quiero examinar cómo estás creyendo, cómo estás viviendo. Iglesia, afírmate. Y si hay temas, te exhorto, iglesia. Al final, hermanos, les dejé un pequeñito esquema, supervisando a la iglesia. Es confirmar y exhortar respecto a la fe. Es informarse de su fe para ver si Satanás no está estorbando la obra, hermanos. Recibimos consuelo, hermanos, porque la iglesia permanece firme en el Señor. Y oramos, hermanos, por esos discípulos, intercedemos por ellos. ¿Para qué? Para que crezcan y abunden en amor, para que haya frutos en ellos, para que haya evidencia de su salvación y se mantengan irreprensibles en santidad, porque Cristo viene, hermanos. ¿Se entiende la palabra, mis hermanos? Amén. Amén, hermanos. Dios estableció, hermanos, ancianos, pastores, obispos, hermanos, sobre la iglesia. Son las autoridades que Dios dio a la iglesia. Hermanos, en muchas de las cartas, en muchos de los textos, estas tres palabras, anciano, pastor, obispo, hermanos, se usan indistintamente, porque tiene que ver, hermanos, con el cuidado, la protección, la supervisión, el gobierno que Dios dio a la iglesia a través de estos hombres, hermanos. Entonces, esto, hermanos, es una de las funciones que hacen las cartas que Dios inspiró, hermanos, tanto a Pablo como a Juan, como a Pedro, como a Jacobo, como a Judas, hermanos. Es supervisar a la iglesia, es cuidar de ella, es alimentarla, es instruirla, hermanos. Las cartas tienen la función, hermanos, de que la iglesia conozca la obra de Jesús. Las cartas nos van a explicar quién es Él y cómo es su obra. Las cartas, hermanos, son exhortación también, son corrección. Hermanos, de verdad, Dios está supervisando a su iglesia. Y estas cartas, hermanos, son la herramienta que Dios está usando para que la iglesia sea limpiada, sea perfeccionada, sea formada y entonces esté lista para el regreso del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, amén. Bien, hermanos. Amén. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la exposición de la palabra. Amén, hermanos. Y quisiera saber, hermanos, si hay alguien que tenga fórum, si hay alguien, hermanos, que Dios le haya hablado, le haya dado algo, hermanos, algo en su corazón en esta noche. Le agradezco a cada uno de los que están aquí, hermanos, que se fueron integrando. Gracias a Dios por la vida de Vero, que está aquí, de Ise, de Nati, de nuestra hermana Luisita también. Carlita, gracias. Jessy, gracias. Yami, de verdad, gracias. Querida Ade también. Nuestro hermano Imanol también desde Oaxaca. Gracias, Imanol. Nuestra hermana Carmen. No sé si es Carmen Macedo o Carmen Moreno. Nuestro querido Armando. Gracias, queridos hermanos. Y también, hermanos, a todas las personas que tal vez luego no se conectan el día martes, pero que después ven el video, también lo comparten, hermanos. Gracias, gracias. Porque nuestro único objetivo, hermanos, es que seamos edificados con la palabra de Dios, que podamos ir conociendo al Señor por medio de la Escritura, por medio del camino que Él dejó, hermanos. Nadie puede hablar mejor de sí mismo, sino por nuestra propia boca, hermanos. El Señor ha hablado de sí mismo, hermanos, con su propia boca. Y esa es la palabra, hermanos. Esa es la palabra que nos ha dejado.
La única manera de conocer al Señor, hermanos, es así, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha dicho de sí mismo. Gracias a Él lo tenemos registrado, hermanos, en un libro. Entonces, hermanos, tomemos esa palabra para conocer a Dios. Ese es el objetivo de esta reunión, que podamos conocer a Dios, hermano. Entonces, le agradezco a todos ustedes, hermanos, y quisiera saber si hay alguien, hermanos, que quiera comentar. Cuando decimos forum, forum es foro y el foro es esta conversación, este diálogo, es intercambiar estas ideas y nos referimos a ideas acerca de lo que Dios nos habló en este mensaje, hermanos. No hay como un fórum incorrecto o un fórum correcto. No, hermanos, sencillamente la palabra de Dios nos está hablando a cada uno en manera particular. Y entonces, por ejemplo, a nuestro hermano Armando le ha dicho algo, a nuestra hermana Carmen otra cosa, a nuestra hermana Ade. Y cuando nosotros intercambiamos esto que Dios nos ha dado, también somos edificados, hermanos. Entonces, si hay alguien que tenga fórum, hermanos, por favor, coméntelo que será de bendición para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Yo, Isra, buenas noches a todos. Adelante, querido Armando. Gracias. Sí, de manera rápida creo que fue, la explicación fue muy entendible. Em, yo me quedo con este último esquema que tú nos hiciste favor de mostrar. A ver si no me equivoco, es confirmar fe, informar sobre la fe, permanecer, y consolar, orar. ¿Y cuál es la otra? Ah, y crecer, crecer en santidad. Y todo esto nos lleva a algo que es el amor, ¿no? Como Juan nos dice en Juan 3:16, el mayor regalo que Dios nos dio fue llevar el plan que tenía, la promesa que tenía con su hijo, que es la cruz, ¿no? Es el mayor amor. Entonces creo que se resume muy bien en este esquema que nos dice. Y ese es mi foro, Isra. Gracias. Amén, amén. Gracias, querido Armando. Gracias. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? ¿Alguien más que nos quiera expresar qué es lo que le habló el Señor en esta hora? ¿No hay más fórum, hermanos? Bien, si no hay más fórum, Yo, hermanos, pues Armando. adelante, Carlita, gracias. Buenas noches a todos. Pues yo con lo principal que me quedo hoy es con ayudar a la iglesia, apoyarnos entre hermanos que somos y si vemos que alguien está atorando en el camino, pues apoyarlo con la palabra, compartirles y sobre todo eso, que entre todos formemos esa unión para todos llegar a esa meta que es Cristo. Muchas gracias por el fórum, Carlita. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por ello, porque efectivamente, hermanos, somos una familia, somos un cuerpo. Avancemos juntos, hermanos. No estamos solos. Dios nos puso juntos, hermanos. Gracias, Carlita. Amén. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Ok, si no hay más fórum, entonces pasemos a los temas de oración. Gracias, Armando. Gracias, Carlita, por el fórum. Gracias. Yo sé que es de edificación para nuestros oyentes. Para mí es de edificación y gloria a Dios por sus vidas. Bien, hermanos, ¿hay alguien que tenga tema de oración, hermanos?
Yo tengo tres hermanos. Yo quiero pedirles por una chica que se llama Naomi, allá en San Felipe del Progreso,